Bendiciones, que les saluda la pastora Tatiana, capitana del escuadrón Yahweh Rafa, el Dios sanador o el Dios que sana. Y nuestro texto base está en Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero el primer versículo donde Dios utiliza este nombre para sí mismo es en Éxodo 15:26 y dice: si oyes diligentemente la voz de Yahweh tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos y prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Este es el primer versículo que habla de Dios hablando a sí mismo de que Él es el yo soy, pero también es nuestro sanador. En todo el antiguo y nuevo pacto vemos a Dios como sanador de muchas maneras. Rafa en hebreo no solo significa sanador, sino también es remendar, curar, reparar completamente, recomponer. Así que este título se puede usar no solo cuando Dios cura enfermedades y dolencias físicas, sino también cuando repara la creación o restaura una relación correcta con su pueblo. Yahweh Rafa se utiliza en todos estos contextos. Evidentemente Jesús puso en práctica los poderes sanadores de Dios en muchas enfermedades físicas. En Lucas 17 del 11 al 19 tenemos que Él sanó la lepra, también sanó la ceguera en Lucas 18 del 35 al 43, las hemorragias en Lucas 8 del 43 al 48, la parálisis en Lucas 5 del 17 al 26, las heridas en Lucas 22, 50, 51, la enfermedad en Lucas 7 del 1 al 10 e incluso la muerte en Juan 11, 38 al 44. Estos ejemplos demuestran que nuestro Dios, Yahweh Rafa, sí puede y sana los cuerpos humanos físicos. Y de eso es algo que quiero compartirles a través de mi testimonio de cómo yo he vivido y he experimentado a este Yahweh Rafa, a este Dios sanador. Quiero compartirles algunos testimonios, si bien son varios, muchos, que he experimentado con respecto a la sanidad física. Quiero compartirles algunas experiencias para también enseñarles lo que el Señor me ha enseñado con respecto a este atributo tan maravilloso como es nuestro Yahweh Rafa. Para mí, uno de los más maravillosos, porque lo he vivido en carne propia, lo he experimentado. Y bueno, el primer de los milagros que yo he vivido fue cuando recién comenzamos a conocer al Señor. Creo que ni siquiera llevábamos un año en la iglesia de conocerle al Señor. Y me recuerdo que yo tenía un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Me daban unos dolores terribles. Y resulta que un día, lunes, me recuerdo el día, era un día lunes, era un día de oración. Un hermano oró por mí y él tuvo una palabra de conocimiento. Y él me dice: Tati, el Señor dice que te va a sanar de esa úlcera. Yo no tenía idea que era una úlcera, yo no sabía, yo solamente sentía el dolor. Y bueno, él oró por mí y todo, pero con el pasar de los días yo seguía sintiendo el mismo dolor en mi cuerpo. Y yo no tenía idea de versículos bíblicos, yo no sabía orar, no sabía nada, porque estábamos muy nuevitos. Así que yo lo único que hacía cuando venía ese dolor, ponía mi mano en la boca del estómago y yo comenzaba a declarar, a decir: Señor, estoy sana.
Estoy sana en el nombre de Jesús. Era todo lo que yo sabía. Yo lo único que oraba era en el nombre de Jesús. Y yo decía, Señor, estoy sana en el nombre de Jesús. Y me venían las pataletas, me venían los dolores. Y yo decía, estoy sana, estoy sana, estoy sana en el nombre de Jesús. Y era todo. Yo no tenía idea de que existía este versículo en Éxodo 15:26 que habla de que Dios es nuestro Dios sanador. Yo no sabía de Isaías 53 que dice, cierto, que Él se llevó, cargó sobre Él nuestras enfermedades, nuestra dolencia. Yo no tenía idea de eso. Así que yo lo único que hice fue declarar que yo estaba sana en el nombre de Jesús. Y con el pasar del tiempo no me di cuenta, se me fue absolutamente todo el dolor hasta el día de hoy. Nunca más me volvió ese dolor, ese malestar en la boca de mi estómago. Y fui sana. El año 2013 yo viví una experiencia muy fuerte, muy terrible en mi cuerpo. También estábamos en la iglesia un día domingo en un culto adorando al Señor. Estaba muy hermosa la presencia del Señor y de repente siento un dolor en mi cabeza, pero fue fulminante. Fue como que literalmente a mí me habían puesto de cabeza y toda la sangre de mi cuerpo subió a mi cabeza así de a una, no de a poco. Fue toda la sangre que yo sentía que yo iba a explotar en sangre por el oído, el ojo. Toda mi cabeza iba a explotar. Esa era la sensación que tenía, un dolor terrible. Y bueno, varios hermanos comenzaron a orar, comenzaron a asistirme, muchos se preocuparon, se asustaron. La cosa es que se me calmó un poco, pero sentía ese malestar en mi cabeza, quedó como en la parte de mi cerebro, ese malestar. Y bueno, me fui a la casa, oramos, me acosté y durante la semana fue bajando la intensidad del dolor, pero permanecía ahí. Algo indicaba que algo estaba ahí. Y con el correr del tiempo, bueno, yo seguía orando al Señor. Con el correr del tiempo se fue pasando, pero en ciertas ocasiones me volvía a venir como que una cosita, una pelotita. Yo sentía que subía por mi cabeza, por mi cerebro, así por mis venas, subía hacia mi cabeza y yo lo sentía y eso me provocaba un pequeño malestar. De vez en cuando sentía eso. El año 2015, cuando nosotros íbamos a ir a un encuentro a nuestra iglesia Kairos en Serena, teníamos un encuentro el día sábado y el día miércoles, en la noche antes de acostarme, yo comienzo a sentir otra vez esa sensación, pero un poco más intensa. Imagínense, de 2003 al 2015 ya había bajado bastante la sensación, pero esa noche yo sentí algo como que algo estaba alertando, así, algo va a suceder. Y yo le digo a mi esposo y mi esposo comienza a orar por mí en esa noche, pero yo me dormí pidiéndole al Señor, le dije, Espíritu Santo, revélame, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, Padre, revélame. Me dormí pensando. Y en la mañana, como a las 7 de la mañana, yo despierto, o antes de despertar, segundos antes de despertar, yo veo una imagen. Como la portada de un diario con letras rojas grandes que decía, Tatiana es embolia. Jamás en mi vida yo había escuchado esa palabra. Tal vez muchos de los que me están viendo o van a escuchar esto sepan qué es lo que es una embolia, pero yo en ese momento no tenía idea y como les digo, jamás había escuchado esa palabra en mi vida. La cosa es que cuando yo me levanté rápido, como a las 7 de la mañana, voy al baño y a mí se me olvidó el sueño así, esa imagen se me olvidó así como rápido y pensé en mi mente, porque estaba sola, y pensé, dije, oh, ya me siento bien, pensé, se me fue el dolor, dije yo. Y al segundo que pienso eso, vuelve otra vez, apareció el dolor, como que estaba ahí esperando. Y siento el dolor y instantáneamente también se me viene la imagen que yo tuve en la mañana, embolia. Y yo dije, Señor, ¿esto es embolia? O sea, ¿qué es embolia? De partida yo no sabía qué es lo que era una embolia. Y yo dije, Señor, yo no sé si esto es embolia o no, pero me pongo la mano acá en la cabeza, en mi cerebro, y le ordeno
y le digo a ti, embolia, en el nombre de Jesús, te vas de mi cuerpo ahora mismo. Y se fue instantáneamente. Y hasta el día de hoy, nunca más he sentido ese dolor, ni siquiera esas amenazas que venían a mi cuerpo. Nunca más. El Señor me sanó. Pero el Señor también me mostró que había una herencia en mi vida. Y por eso es lo que yo quiero compartir un poquito, que había una herencia, una iniquidad de maldición que había en mi familia por parte de mi abuela paterna. Mi papá falleció a los 35 años y cuando a mí me dio eso yo tenía 38 años. Entonces había una muerte prematura, había algo que estaba cobrando un derecho legal. El Señor me enseñó eso, entonces yo corté, yo rompí. Y hace muy poco, esto fue el año pasado, si no me equivoco, 2023, sí, el año pasado, también viví una experiencia también de una herencia espiritual y también lo experimenté en mi cuerpo. Tenía un dolor muy fuerte como de la boca del estómago hacia el lado derecho. Y para mí, yo no digo que ustedes hagan lo mismo, pero para mí, porque ha sido una revelación, porque yo creo que fue la primera faceta, el primer atributo que conocí de nuestro Dios, fue Yahweh Rafa, nuestro Dios sanador. Entonces para mí es tan fuerte eso que para mí cuando yo tengo un dolor, una enfermedad o algo ataca mi cuerpo, yo lo primero que hago, Señor, o sea, yo sé que tú sanas, o sea, para mí no hay duda que el Señor sane y que no hay nada imposible para Él. Hemos visto muchos milagros en nuestra familia. Entonces yo digo, acá yo, Señor, tengo que orar. O sea, no hay otra opción para mí. Yo voy a orar y yo voy a descubrir qué es lo que es. Resulta que yo tenía ese dolor por mucho tiempo y ese dolor no se me pasaba con nada. Yo tenía que ayunar casi todas las semanas porque yo pensaba que era la vesícula primero, porque todo lo que contenía grasa no lo podía tolerar, no podía comer y se me inflamaba. Yo sentía que se me inflamaba todo el lado derecho, que me apretaba hasta la espalda en la noche. Por lo general me venía en la noche el malestar, no podía dormir, sentía incomodidad y me dolía, no podía respirar y no podía dormir. Solamente tenía que ayunar y en las tardes entregaba mi ayuno y comía cosas livianas para poder sobrellevar ese dolor. Pero no era solamente, ya, con ayuno, sino que en mí estaba el deseo de Señor. O sea, yo viví una sanidad. Segundo, tú me revelaste qué es lo que era y ahora yo no recibía respuesta y oraba y para mí era frustrante porque yo sé que Dios es un Dios sanador. Y bueno, para hacer el cuento corto, el Señor me sanó, me reveló que también era una herencia que venía también por mi línea paterna, era una cirrosis hepática y de la misma forma yo ordené, corté toda herencia de maldición y el Señor me sanó. El Señor me sanó y puedo comprobar que el Señor me sanó porque puedo comer todo lo que yo no comía antes. Qué maravilloso es saber que Dios es Yahweh Rafa, que puede sanar nuestros cuerpos, restaurar la creación y reparar también nuestra relación con Él. Yo los invito a orar y no solamente a orar, experimente ese poder sanador de nuestro Yahweh Rafa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo oro, papá, bendigo tu nombre, alabo tu nombre, te doy gracias, te doy la gloria, porque tú, Señor, te estás revelando a tus hijos, te estás revelando a cada uno de nosotros como ese Dios todopoderoso y hoy, como ese Yahweh Rafa, como ese Dios que sana, como ese Dios que tiene poder sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier dolencia. Padre, en esta hora yo declaro que se desata ese poder sanador sobre los cuerpos de tu hijo, sea cual sea la enfermedad, sea una enfermedad en la mente, sea una enfermedad en el cuerpo, sea una enfermedad en el alma. Cual sea, Padre, aún las finanzas tú puedes sanar, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, tu poder manifestándose en esta hora.
en el nombre de Jesús sobre cada cuerpo, sobre cada uno de tus hijos, Padre, para la gloria de tu nombre sea hecho. Amén y amén. Les bendigo. Un abrazo para cada uno.